Bueno, de nuevo muchísimas gracias. Creo que este es un panel que tiene la mayor importancia para todos nosotros. Muy pocas veces se piensan las reformas, se piensa la política pública desde una perspectiva de mujer, desde una perspectiva de reducción de las inequidades en las cuales se pueda actuar desde el comienzo pensando en los efectos que van a tener esas reformas y, como digo, también las actuaciones que tienen que ver con la protección de los diferentes riesgos. Y pues hoy tenemos el privilegio de escuchar a 4 mujeres referirse no solamente a las diferentes brechas de género que en la exposición de la profesora Natalia acabamos de ver, sino que también podemos ahondar en esos elementos que ella acaba de señalar. Tenemos además un panel que es muy diverso. Tenemos una perspectiva desde lo administrativo, desde la administración pública, desde el derecho y la política pública, un panel que diría yo que es extraordinario en términos de contar además con los elementos de la academia y obviamente también desde la participación de la defensa en las organizaciones de los trabajadores, de los intereses de las trabajadoras y los trabajadores en la presencia de Miriam. Entonces, sin más prólogo, yo quisiera invitarlas a que me respondieran en el orden que ustedes quieran. Una primera pregunta y es, después de estudiar el documento que preparó la Universidad de los Andes, el proyecto Digna, si ustedes quisieran destacar una, máximo 2 dimensiones de las brechas de género que no hubieran visto ustedes en ese estudio y que creen que ustedes podrían complementar, más que comentar ese estudio desde la perspectiva de señalar un énfasis u otra cosa, ¿qué les hizo falta ver en ese estudio que de pronto les hubiera gustado ver o que ustedes quieran señalar como un elemento muy importante en términos de esa brecha de género? Por favor, Juanita. Bueno, pues comenzando, primero muchísimas gracias a Sofondos y un saludo a todas y todos y también muchas gracias, Natalia, por este trabajo que presentaste. Conozco Digna, estoy participando en este momento también en otro trabajo de Digna, entonces entiendo pues estos retos de mirar con unos lentes de género algunos problemas del país. Lo primero que quiero decir es que el trabajo nos invita, es un abrebocas pues a tratar de entender mejor esa perspectiva de género en las pensiones, de lo cual ya se ha hablado, pero de alguna manera no solo nos muestra la perspectiva internacional, sino que también muestra digamos, el alcance de lo que pueden ser las políticas, pero, y entonces acá es un pero, no en términos de crítica, porque pues, además teniendo a Natalia al frente, uno dice, no, pero la idea es si hace falta una mirada interseccional. ¿Y qué significa esto? Significa que no podemos pensar en las mujeres como una mujer, es decir, ¿de qué mujer estamos hablando? De una mujer urbana que ha tenido cierto tipo de oportunidades como cualquiera de las que estamos en este momento acá sentadas o ustedes allá, o estamos pensando que también están representadas en todo lo que nos mostró Natalia, y quiero señalar eso, o sea, todas nosotras en algún momento hemos tenido que enfrentarnos a la decisión, por ejemplo, del cuidado, que eventualmente no nos retiramos en nuestra historia laboral, pero que nos implicó tomar cierto tipo de decisiones. Entonces somos en alguna medida parecidas, algunas quizás digan sí, a mí me tocó retirarme cuando tomé una decisión de cuidado, ya sea a mis hijos o algún adulto mayor, entonces sí estamos más o menos representadas en estas figuras, pero hay otras más en Colombia sobre las cuales se afecta terriblemente las condiciones en la vejez, especialmente aquellas mujeres que viven, por ejemplo, en zonas rurales, donde efectivamente no se toca, digamos, no alcanza a llegar ni la formalidad, que es uno de los caminos para acceder a la pensión,
ni tampoco el acceso pues, a pensiones. Imagínense ustedes el caso de las comunidades indígenas sobre las cuales ni siquiera pensamos cómo es esa seguridad social, y sobre eso también mujeres pues digamos de escasos recursos o vulnerables. Entonces yo creo que hay muchas capas para tratar de entender esa interseccionalidad y comprender mejor la dimensión de lo que es las dificultades de las mujeres. Y el segundo tema que me parece importante, y voy con el ejemplo que decía Natalia, y es mamá solo hay una, pero cuando hay hijos. Y vamos a estar enfrentándonos hacia adelante a una coyuntura en la cual las mujeres están tomando la decisión de no tener hijos, y entonces pone un reto sobre cómo se va a dar ese aseguramiento, que no es a través de pensiones, que es a través de mecanismos de solidaridad, pero que también nos exige pensar hacia dónde vamos a, digamos, qué va a ocurrir con aquellas mujeres que toman una decisión de no tener hijos y que obviamente va a cambiar sus lógicas del cuidado. Sabemos que estamos envejeciendo, eso significa muchos más vamos a depender o a necesitar cuidado cuando seamos adultos mayores, pero al mismo tiempo pues no van a haber jóvenes para cuidarnos, y en algunos casos esas redes familiares se empiezan a erosionar. Entonces son como dos elementos a tener en cuenta para un tema tremendamente complejo. O sea, nos podríamos quedar hablando mucho más sin duda sobre las trayectorias laborales que están bien representadas, pero que nos ayudaría un poco, digamos, me imagino que lo van a hablar ustedes, entonces yo ahí paro. Gracias. Ahora ya, mil gracias, Juanita, genial. Cometí un error, y es que no las presenté a ellas. Pensé que mientras estábamos allí en el cuartico del lado ya habían hecho una presentación de cada una de ellas. Entonces les ruego que me perdonen, ustedes que me disculpen por no haber hecho esa presentación. Acaba de tener el uso de la palabra la profesora Juanita Villaveses, una académica distinguida en Colombia que ha trabajado en historia económica, ha ocupado posiciones académicas en la Universidad del Rosario y en la Universidad Nacional, donde hoy en día es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Tenemos también en este panel a la procuradora Ojeda. La procuradora Ojeda también es una persona conocida de muchos de ustedes, además muy importante en términos del debate público, porque desde su función, que es la de ser la Procuradora de Asuntos de Seguridad Social en la Procuraduría General de la Nación, pues ha venido haciendo contribuciones que yo diría han sido excepcionales, fundamentales para los debates de política pública y de protección en Colombia. Tenemos también con nosotros a la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, quien ha sido una funcionaria pública muy importante en el Banco de la República. Fue codirectora del Banco de la República, todos ustedes también la conocen. Hoy en día es presidente del Consejo Colombiano de Competitividad, y antes de eso fue viceministra de Hacienda. Cuando digo que ha sido una funcionaria pública y me refería a las funcionarias públicas en este panel, me refería a ellas dos. Y terminamos, aquí a mi lado está Miriam Luz Triana, quien es hoy en día la presidenta de la Confederación General de Trabajo, pero tiene una larguísima trayectoria de la directiva sindical como directiva sindical y en defensa de las trabajadoras y trabajadores en Colombia. No sé quién de ustedes quiera seguir con mi pregunta, la recuerdo. ¿Qué elementos quisieran ustedes enfatizar que de pronto les hizo falta ver en el estudio de la profesora Ramírez? Muchas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes a tan respetado auditorio, y gracias a Sofondo por la invitación que nos ha hecho a participar, y felicitaciones por sus 30 años de existencia. A Natalia y su equipo, muchas felicitaciones por ese trabajo que están realizando, y nos muestra a los que conocemos un poco del sistema pensional otra visión. Por ejemplo, no sabía que las pensiones mayores para las mujeres son las de sobrevivencia. Hacemos la cuenta general, son 2.800.000, incluyendo todo, regímenes exceptuados y todo, mujeres tanto y hombres tanto, y hasta ahí llegábamos. Respecto a la pregunta que nos hace Jorge, tengo también la misma visión de Juanita. Este estudio está basado en personas que realizan cuidados, que han podido estudiar, que tienen brechas
lo que llaman las escaleras rotas, los pisos de cristal, etcétera, etcétera. Pero hay una población colombiana que sufre unas problemáticas multidimensionales que hay que también analizarlas para poder llegar a ver cuál es el derecho pensional o por qué no tienen nunca un derecho pensional. Hay un tema de educación, hablamos que las mujeres se educan más y todo, pero también hay en Colombia y en Latinoamérica un analfabetismo todavía grande. Por ejemplo, mi departamento tiene un analfabetismo de más del 10%, le estoy hablando de Córdoba, y así podemos decir Sucre, Chocó, etcétera. Y la mayor parte de ese analfabetismo es de mujeres. La mayor parte de embarazos, somos una población que está creciendo, que está envejeciendo, pero el embarazo adolescente es gravísimo porque eso va a generar más vulnerabilidad y pobreza. Y esas problemáticas multidimensionales de que hablo, unas son de estereotipos de género, pero otras tienen que ver con esa población rural. Colombia tiene 5.760.000 personas de mujeres rurales de todas las edades que sí contribuyen con un trabajo no remunerado, pero son invisibles ante muchos derechos. También tenemos otra población raizal, importante, afros, palenquera, ron y las indígenas, que también son invisibles. Y yo sí creo que hay que iniciar también con eso para ir escalando porque hay brechas de género y porque hay informalidad y porque no pueden llegar nunca a un derecho pensional en Colombia. Ese sería el complemento que yo le haría a ese magnífico estudio. Muchas gracias. Mil gracias, procuradora. Ese elemento además es esencial porque en el caso, por ejemplo, de los pueblos indígenas, no es solamente que haya poca participación en el trabajo, sino que no hace parte de su ethos, de la forma de vivir la vida. Y en el caso de las mujeres tiene otro componente muy importante y es el rol que tiene en los pueblos indígenas y las culturas indígenas el papel de la mujer, lo cual aumenta la desprotección. Ana Fernanda, quisiera usted, por favor, hacernos su aporte en términos de esos elementos que quisiera enfatizar y que no vio tan enfatizados en el estudio. Jorge, mil gracias. Buenas tardes a todos y todas. Felicitaciones y gracias a Sofondos por esta invitación, a Natalia y a todo el proyecto, por el enorme esfuerzo que están haciendo en visibilizar temas que probablemente para las personas que de alguna manera trabajamos en ellos son quizás naturales, pero creo que no lo son para el resto de las personas y es muy importante el esfuerzo que están haciendo. Y un saludo a todas quienes me acompañan en este panel del que estoy muy orgulloso de pertenecer. Yo no quiero hablar sobre un complemento o algún tema que haya quedado por fuera del estudio, pero señalar algunas cosas que me parecen que son parte de la invitación que nos hace el trabajo de todo el proyecto, por cierto. En primer lugar, la idea de que esto que estamos analizando hoy no es un tema de mujeres. Sí es un tema de género, pero no es un problema nuestro. Parte de las mortificaciones que tengo yo cuando hablamos de la discusión del problema pensional de las mujeres es que lo presentamos como si fuéramos una población o una minoría, somos la mitad de la población, o una población desvalida, no me lo parece, me dirán ustedes, o una población que necesita un subsidio, tampoco me lo parece. Otra cosa es que siendo la mitad de la población carguemos asimétricamente con las responsabilidades de que la humanidad sobreviva, esté alimentada, cuidada y se sienta amada. Cosas que para todos nosotros son esenciales y sin embargo de alguna manera hemos tornado esta discusión en una discusión en que pareciera que las mujeres estamos llamando la atención sobre alguna necesidad de subsidio, de ayuda. No. Lo que pasa es que hay una externalidad en la sociedad que no se está reconociendo y eso nos lleva a una gran cantidad de problemas como los que ya mencionaron mis panelistas. Y el segundo punto está muy relacionado y es respecto de las muchas endogeneidades que se generan cuando tratamos de solucionar los problemas. Una de las cosas que mencionaban en el estudio es que algunos de los instrumentos, por ejemplo, son que se reduzcan las semanas que necesitamos para acceder a una pensión en el caso de las mujeres.
Sí, eso tiene un costo fiscal, esa es una de las implicaciones que menciona el estudio, pero quizás alguna en la que no se profundiza es que eso ya cambia los equilibrios. Para parejas heterosexuales, entonces, ¿cuál es la persona de la pareja que es más costosa de sacar del mercado laboral? Al hombre. Entonces, en el momento en que hay una fugia, en el que hay algún tipo de problemas, ¿quién tiene que salir del mercado laboral? Gracias, yo. Es el momento donde yo digo, no me ayuden tanto, gracias. Porque volvemos a dañar los equilibrios de tal manera que siga persistiendo la idea que somos las mujeres las que tenemos que estar encargadas del cuidado. No pensamos en la endogeneidad de los efectos, cuando siempre que movemos una bolita le estamos pegando a muchísimas otras bolitas que implican, por ejemplo, que la tasa de natalidad está cayendo. Alguna parte de eso será sencillamente por la manera en que la humanidad evoluciona, pero una parte de eso puede ser porque nos han dicho en todos los estudios que la maternidad tiene impacto sobre nuestro mercado laboral, importante. Y no pasa así con la paternidad. Sin embargo, se necesitan 2 hasta la última vez que yo revisé. Entonces, tenemos que de alguna manera entender que aquí no estamos hablando de un problema de mujeres, y me perdonan porque voy a ser coloquial, este no es el panel de las viejas. Claro. Este es un panel de un problema social. Y no lo dice por mí. No, señor. Gracias, Jorge. Este es un problema social en el que tenemos que pensar y tenemos que pensar todos y deberíamos ser corresponsables todos, y por lo tanto creo que pensar en esas endogeneidades, en que muchas veces al reducir de alguna manera los requisitos lo que nos hacemos es más costosas o más fáciles de sacar de la fuerza laboral. Y no lo sé, la cara de Natalia no lo sé, lo que quiero decir es que esas endogeneidades tenemos que pensarlas porque muchas veces pensamos que estamos protegiendo nuestros derechos. Cuando alargamos la licencia, la primera vez que yo pregunté, ¿y por qué no podemos pasarle parte de las semanas de la licencia de maternidad a la licencia de paternidad? La respuesta que me dieron es porque es un derecho adquirido. Yo digo, pero es que el derecho al cuidado es del bebé. Si vieran que no es tan derecho cuando uno está ahí adolorido a la 3ª semana ideal y no sabe cambiar pañales. Yo realmente quería volver a mi oficina porque por lo menos ahí sabía bien qué estaba haciendo. Con los pañales no tanto. La niñita sobrevivió, tranquilos. Entonces, quizás mi llamado es a que creo que este problema no lo pensamos como lo debemos pensar. Este no es un problema de mujeres. Y todas las decisiones que tomamos, tanto en política pública como en diseños privados, acaban teniendo un impacto social que nos afecta a todos. Y entre más pensemos en que podemos seguir desentendiéndonos de esto porque es un problema de solamente una parte de la sociedad, más efectos indeseados vamos a seguir cosechando. Gracias. Muchas gracias. Este esfuerzo es un esfuerzo de co-creación, como se dan cuenta, y claro, no es en términos de críticas. Luz Miriam, ¿qué quisiera usted ver en este estudio con algo? Miriam Luz, perdón, no Luz Miriam. Miriam Luz, ¿qué quisiera usted ver en la discusión que desató este estudio con un énfasis que de pronto usted le hizo algo falta ver allí? Bueno, primero buenas tardes para todos. Agradecer muchísimo la invitación que se nos ha hecho desde Asofondos, en cabeza del doctor Santiago Montenegro, y a las compañeras y doctoras que están en este panel, también al profesor. Profesora Natalia, muchísimas gracias por el estudio. Yo creo que acá se ha planteado es el visibilizar de alguna manera lo que está pasando en la desigualdad de género hace N número de años y que muchos estudios se hacen, mucho hablamos de ello, pero y seguramente hemos avanzado un poquitico en esa disminución de las brechas, pero creo que nos hace falta asumir un mejor papel a todos. O sea, creo que es importantísimo que sintamos todos esto como una problemática, como bien lo decía la panelista anterior, la doctora Ana Fernanda. No es un problema de un grupo de personas,
es un problema social y que así se debería asumir en cabeza del Estado en general. Entonces creo que en el estudio nos deberíamos reforzarlo un poquito con cuál es la obligación real del Estado en general. Cuando hablamos de Estado, sabemos todos los protagonistas que hacemos parte de él, pero asimismo buscar mecanismos y compromisos de todos. Yo quiero plantear que si no hay un trabajo digno, no hay una pensión digna para nadie. Y la informalidad en este país es superior a la formalidad laboral. Y qué lástima, estamos perdiendo la mejor oportunidad del mundo presentando una reforma laboral como la que se presentó sin escuchar a los actores sociales, sin escuchar a quienes realmente están afectados porque no tienen un empleo. Y me estoy refiriendo a la población joven, a las mujeres. A esa población me estoy dirigiendo y pienso que esa reforma le faltó muchísimo. Y nos lo decían al iniciar esta reunión, es que si no hay empleo, pues las pensiones no van a tener un camino mejor. Entonces, creo que todas y todos debemos mirar qué partecita de este estudio nos corresponde asumir y nos corresponde poner en el tintero dentro de nuestras organizaciones e instituciones. Este es una contribución que es muy importante y ya nos puso Miriam Luz en el terreno de la discusión sobre la reforma. Quisiera, para continuar con ustedes, y tal vez usted quisiera comenzar, Miriam Luz, de pronto podemos ir en este otro sentido hacia allá, en esta segunda pregunta. ¿Qué le cambiarían ustedes a ese proyecto de reforma pensional precisamente para que considere esos elementos relacionados con las brechas de género, con los asuntos de inequidad, de manera que pueda de una vez abordarse esos elementos, esas grandes inequidades que destacó el estudio del proyecto Digna? Dos elementos en particular que ustedes sugieren cambiar o considerar en ese estudio de manera que se pueda hacer un diseño que considere desde el proyecto, desde la reforma, esas brechas de género. Miriam Luz, por favor. En primer lugar, creo que a ese proyecto le faltó mucho diálogo social, a ese proyecto de reforma. Faltó incluir a los actores que tienen que ver con la reforma y escuchar a esa mujer, a ese compañero que está ubicado en la última vereda de nuestro país, porque no hay inclusión de las personas. Se incluyeron quizás en la parte técnica algunos expertos y digamos que eso fue muy valioso, pero es que también tenemos que escuchar a los beneficiarios o por lo contrario, a quienes no han logrado beneficiarse hasta ahora de la reforma y no se van a beneficiar, vuelvo e insisto, porque la informalidad en este país no permite que mañana o en 10 años o en 15 años quienes están ingresando a la vida laboral puedan tener una pensión, porque realmente no está pensada la reforma pensional desde la generación de empleo y desde acabar la informalidad. Mil gracias. ¿Alguna de ustedes, profesora Villaveses, Ana Fernanda? Listo, de este lado. Porque yo iba en orden. Por favor. yo obedezco. Yo creo que voy a mencionar a una que es probable, pues las dos son un poco obvias para las personas que hemos participado mucho en esta discusión. En primer lugar, la edad de pensión. Sí, es un tabú, no lo podemos tocar, no se puede mirar, pero es particularmente perjudicial para nosotras las mujeres. No nos están dando el tiempo para lograr las mayores cotizaciones porque tenemos unas vidas laborales dentro del mercado formal muchísimo más inestables que las de los hombres, que ya son de por sí muy inestables. Es decir, aquí estamos hablando de una disparidad con un mal benchmark, porque realmente
la densidad de cotización de nuestros pares masculinos pues también es bastante precaria. Entonces, esta idea de que la edad de pensión no hable con nuestra expectativa de vida y con nuestras historias laborales, pues es una mala idea que en detrimento, como lo decías ya, con los no beneficiarios de la reforma. Y creo que ahí hay también otras endogeneidades, y aquí voy a hablar de una cosa que va a sonar muy poco relacionada con la población más vulnerable, pero que es muy relevante. En los diálogos de equidad de género se habla mucho de romper el techo de cristal y de que cómo logramos que las mujeres lleguen a más puestos de liderazgo y de que es muy difícil si a los 57 años nos dicen que ya nos tenemos que retirar. Porque ahí todavía le quedan a mi par promedio 5 años más de sus años más sazonados de experiencia para llegar a esos puestos de liderazgo. Y en esos puestos de liderazgo, las personas que venimos de vivir un poco de cómo se sienten las diferencias, tenemos capacidades de hacer cosas desde el ámbito público y privado para cambiar las condiciones de los que vienen. Es decir, tener más mujeres en esos ámbitos de liderazgo es relevante, no solamente porque son roles de modelo, sino porque la razón por la cual muchos de los problemas se perpetúan es porque tenemos sesgos que son invisibles. Los líderes masculinos no se levantan por la mañana pensando cómo van a ser más machistas hoy, creo, espero. Si no, se me devuelven todos para la cama. Casi nunca, sí, casi nunca. Así no funciona el problema de los sesgos de género. El problema es que es un sesgo y el problema es que es invisible. Y en muchos de los casos ese liderazgo femenino, y no en todos, tiene algo más de conciencia y por lo tanto esa participación importa. Cuando pensamos en la edad de pensión estamos pensando en muchas más cosas que solo en esta idea que nos están ayudando a reducirla. Y el segundo punto, que tiene que ver con la reforma laboral, es que esta noción de la política pública o de las reglas en Colombia, en la que si algo no es perfecto, preferimos nada, nos está matando. Tenemos que tener flexibilidad en el mercado laboral. Déjenme aportar lo que yo pueda. Pude trabajar 1 hora, fantástico. Déjenme por favor aportarlo porque de pronto ese fue el cuidado que pude delegar en un tercero de mis hijos. Déjenme por favor cotizar sobre eso. No me están protegiendo al impedírmelo, me están sacando de la ecuación. Entonces hay algo de flexibilización en este proyecto de reforma del artículo 27, si no estoy mal, pero no es suficiente. No es suficiente porque todavía, sobre todo para jóvenes y mujeres, esa flexibilidad necesita incrementarse muchísimo para que logremos por lo menos el acceso a esos pedacitos, dijéramos, de mercado formal al que tenemos acceso. Diana Ojeda, procuradora. Bueno, yo he criticado en algo la reforma pensional y me remito a las palabras, a las palabras del doctor Miguel esta mañana. La mejor reforma pensional es una buena reforma laboral. ¿Por qué la he criticado? Primero, Colombia Mayor ya existe. Lo que tiene es que ampliarlo y mirar de dónde sale el esfuerzo fiscal para ampliarlo. Los BEPS ya existen, son 49.000 personas que están recibiendo un BEPS y en esa las mujeres llevan un poquito, son 26.000 contra 24.000, algo así, las mujeres son un poco más. Eso también, ¿dónde está el esfuerzo fiscal para poder hacer eso? Y lo otro, pues el sistema de pilares. La pelea está en hasta dónde va a llegar el umbral, ahí no me he metido porque siempre he dicho se requiere estudios actuariales claros, sostenibilidad financiera y una vejez digna, unos recursos que alcancen, pero el con qué y cómo lo van a hacer. Sí. Colombia ha hecho esfuerzos normativos, los que quiera, por cerrar las brechas de género. Tenemos antecedentes internacionales, tenemos COMPES de la ODS, tenemos una serie de normas para acabar con la discriminación en los cargos directivos, ley de cuotas, etcétera, etcétera. Pero las raíces del problema, la informalidad, la educación en esos niveles que dije inicialmente, en una población pues apartada de esas posibilidades de estudiar,
eso va a seguir generando una brecha de género grandísima. La reforma no contempla ningunos análisis paramétricos, ya lo dijo Ana Fernanda, ni edad, no hay revisar las tasas de reemplazo, no hay pues cómo van a estar los aportes. Entonces, tampoco satisface las necesidades de Colombia. Primero porque un mercado laboral que está en decadencia, que hay desempleo, que hay informalidad, ¿cómo va? La reforma, por mejor que salga, no va a tener vocación de aplicabilidad, porque no hay con qué alimentar una mejor cobertura. Otros aspectos que también he criticado mucho es la institucionalidad. Colpensiones no tiene la capacidad técnica de asumir 25 millones de afiliados y menos asumir unos nuevos afiliados para decidir si con lo que tiene no puede siquiera sostener unos derechos de petición ni atender las obligaciones, técnicamente está rezagada. Tiene lo que hizo el doctor Mauricio en su momento, el resto nada y ahora ha retrocedido. Entonces, ¿cómo va a abordar Colombia una reforma pensional con una entidad que no tiene capacidad de desarrollar eso? Ese es uno de los aspectos grandes también que he criticado de esa reforma. Y lo otro es el manejo del fondo. Bajo ningún punto de vista queremos que los recursos de los ahorradores pasen a una entidad para que se vuelva lo que yo viví con el Banco Central Hipotecario. Yo trabajé en el Seguro Social. Me dijeron, se acabaron, pase esta norma para acá, haga esta resolución, que se va esa plata como acciones al Banco Central. Y a las 2 semanas las acciones se cayeron y la plata de qué era, de pensiones. Eso puede pasar en cualquier gobierno. Entonces hay una responsabilidad de país y de Estado, no de gobierno, para que las pensiones en Colombia puedan ser sostenibles a mediano y largo plazo. Y eso depende también de la gobernabilidad. Gracias, procuradora. Profesora Villaveses, ¿cuáles son esas acciones, esos cambios en el proyecto de ley de reforma pensional que pudieran mejorarse, cambiarse o introducirse para abordar estas brechas de género? Bueno, yo no voy a hablar específicamente de los cambios, pero sí un llamado a lo que ya han dicho todos. La mejor reforma pensional es una laboral, pero finalmente la mejor reforma laboral es que haya crecimiento económico y que hayan posibilidades de productividad. Es decir, acá nosotros podemos inclusive hacer una excelente reforma laboral que busque ampliar la formalización, que busque mejores empleos, etc. ¿Pero dónde? O sea, ¿en qué? ¿Bajo qué modelo económico? Y yo creo que es un llamado también a que esto se mire de una manera integral. Desafortunadamente la discusión de las reformas que todavía están en curso pues se ha hecho de manera compartimentalizada sin que nos quede claro sobre qué se está sosteniendo las posibilidades, ya sea de generación de empleo, que no lo habla, ya sea de ahorro para la pensión, que no es muy claro, o ya sea que el Estado tenga los recursos suficientes que finalmente pues son el presupuesto general de la nación, que permita, que son impuestos, que permita efectivamente el régimen pues semicontributivo o el solidario. Entonces, yo sí creo que acá hay un llamado a que está muy bien reformar, pero yo soy economista, pero soy historiadora económica y miro desde arriba las cosas, y eso significa que hay que hacer, no lo siento que ahí estamos fallando y es uno de los problemas y deben estar articulados. Ya lo han dicho todas, es decir, si no hay empleo, pues vamos a tener una dificultad, es la forma en la cual se genera esa posibilidad de tener aseguramiento en la vejez. Entonces queda uno como y entonces ¿sobre qué se va a sostener eso? Eso por un lado, como una de las preocupaciones. Sin duda esto es dinámico, eso no significa que haya un solo modelo de crecimiento, pero sí necesitamos saber sobre qué va a pasar y las expectativas pues siguen siendo bastante conservadoras o tímidas sobre lo que va a pasar, pero no necesariamente en 2024. O sea, el punto es que vamos a continuar en una situación pues, en la cual el crecimiento pues no va a ser tan grande como para cambiar la estructura del mercado laboral, donde hay una altísima informalidad y donde también hay desempleo, que es algo que se nos está olvidando. Eso por un lado. Y por el otro lado quiero señalar, y vuelvo al tema de brechas de género, y es que cuando se habla, por ejemplo, de compensación por cuidado a las mujeres,
sigue persistiendo ese sesgo de que está en nosotros el cuidado. Ya Ana Fernanda lo ha dicho, el cuidado es de los dos. Lo que pasa es que socialmente, o sea, nosotros de hecho con Natalia estamos trabajando en algo que se llama la revolución no entra a la casa, o sea, la revolución la hicimos afuera las mujeres, salimos y pedimos el voto, gracias, nos dieron el voto, salimos y pedimos educación, salimos y pedimos derechos sexuales y reproductivos, salimos y pedimos trabajo, pero entramos a la casa y lavamos los platos. Y el señor echaba viendo televisión, y lo digo, o sea, todas ustedes lo saben y todos ustedes también lo saben. Es una situación tremendamente compleja. O bueno, no en televisión, pero yo te ayudo, los grandes ayudadores y los muy pocos responsables. Y no los estoy diciendo como por regañar, eso es un tema académico que estamos trabajando y es un tema del cual se puede hablar, y eso dificulta, porque si los parámetros de las reformas siguen poniendo foco en el sesgo de género, vamos a tener dificultades. Si a las mujeres nos siguen responsabilizando en el cuidado y los hombres ayudando, pues vamos a tener esa brecha que la reforma hoy lo está haciendo. Hay otro trabajo de la Universidad de los Andes que muestra, entonces, cómo resolver eso, o sea, si no es compensando con semanas. Pero o sea, allá iba mi siguiente pregunta, si quieren la puedo hacer de no, una vez. de una vez. No, claro, ¿cómo resolver esto? Porque, y es lo que les iba a preguntar, ¿por qué no nos comparten ustedes dos ideas pensadas con efectividad, con ánimo de producir un resultado, que permitan hacer esa revolución más allá de la reforma? Es decir, cambiar esas responsabilidades en términos sociales, pero que además permitan cerrar estas brechas de género en materia de la cobertura del ingreso en la vejez. Bueno, por favor, sigo entonces, hágale. voy a tratar. Una de estas es, bueno, cómo hacer para no compensar a las mujeres, sino compartir esa responsabilidad. Y entonces es la idea de que la cotización durante los primeros años de vida de los niños, cuando haya hijos específicamente, se comparta. Es decir, si el hombre cotizó y la mujer dejó de cotizar, eso entra como en una suma que luego se distribuye entre los dos, sean casados, sean parejas del mismo sexo o no tenga pareja, pero tenga papá. De forma equitativa, imagino. Perdón, Ana Fernanda nos aclaró que… De forma equitativa, imagino. Exactamente. ¿Eso existe en algún lugar? Eso no, hay algo parecido en algunos países nórdicos, pero no es así como tan la división. Entonces uno podría empezar a pensarse eso. En ese caso, entonces, si salió la mujer de trabajar y el hombre sigue trabajando, de todas maneras esa cotización va a apoyar a la mujer, y en ese caso la responsabilidad se vería compartida en el tema de cuidado. Pero ahí solo se está mirando el cuidado como la maternidad, ¿no? como el tener hijos. Faltaría la idea de cómo entonces abordar a las cuidadoras principalmente de otras personas en la sociedad, de los adultos mayores o de personas con alguna enfermedad, y no es tan claro en ese caso. Entonces se compensa por un tema muy fuerte que es el de ser mamá, pero no frente a otras que es un poquito más complejo. Y se me fue la otra que… Ahorita nos la puede contar, no sé si la procuradora Diana Ojeda quiera mencionarnos dos orientadas a cerrar esas brechas en materia pensional y esas inequidades en materia pensional. Como organismo de control, nosotros hemos hecho seguimiento a toda la política del cuidado en Colombia. Desde el 2013, pues, que salió la norma de visibilizar en las cuentas del DANE cuánto valen el trabajo no remunerado. De ahí en adelante se han dado toda una serie de normas pegadas de ONU Mujeres, de PIG, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, todo lo que quiera. Tenemos COMPES, el último COMPES 4080, excelente, para cerrar precisamente esas brechas. ¿Qué ha pasado? Porque eso me toca vigilarlo. Llegamos al 2023, se crea el Ministerio de la Igualdad, tiene esas obligaciones, todas fueron trasladadas. Antes existía la Consejería de la Igualdad en la Presidencia de la República de la Mujer, liderada por la vicepresidente. La última, Marta Lucía, lideraba eso, Marta Lucía Ramírez.
Y se hacía un trabajo conjunto de apoyo coordinado desde todo punto de vista para lograr cerrar esas brechas. Hoy en día usted llega al ministerio, yo mandé las funcionarias que están aquí al ministerio, piso 28 de la vivienda, no hay teléfono, no hay viceministras, no han ejecutado el presupuesto, no les gusta el COMPES. Los COMPES no son una política de gobierno, son una política de Estado y salió en el 2022. Entonces, ¿qué van a hacer? Un pre-COMPES, lo están socializando, ya le falta 2 años y un poquito de gobierno. Le digo, pero es que ahí están todos los elementos, la OEDS, la ONU Mujeres, están las normas, está la Constitución. Vamos a sacar otro, lo vamos a socializar y lo vamos a presentar, entonces quién sabe cuándo saldrá. Mientras tanto tenemos unas obligaciones constitucionales muy serias. Sí se han desarrollado, como les dije, para la no discriminación, la corresponsabilidad entre hombre y mujer, eso está en la Constitución y hay normas al respecto. Falta es la implementación de esas políticas. Hay un artículo que a mí me encanta de la Constitución, el 54. Dice, es obligación del Estado y los empleadores generar educación profesional y técnica para dinamizar el empleo en Colombia. Ahí está la raíz. Si generamos empleo y respecto a la política del cuidado, si eso tiene toda una economía que ya está cuantificada, que hay países que la profesión de cuidadores es respetada, eso genera cantidad de empleo. No es solo para cuidar niños, para cuidar adultos mayores, dependientes, personas con discapacidad. Entonces, pues, hay una fuente grandes, las normas están listas, no es sino voluntad política. Implementarlas, las normas. Implementarlas, por supuesto. Las instituciones y los instrumentos Y de política. la ley del plan de desarrollo repite muchas de esas, la nueva ley del plan, pero ¿cuándo la van a hacer? Ana Fernanda. Yo no tengo ni idea si las que nosotros hemos pensado cierren la brecha de protección en la vejez. Algunas de ellas pensamos que sí. En el Consejo Privado de Competitividad trabajamos en lo que a nosotros nos parecería una reforma integral del sistema de protección social, que es como creemos se ha debido abordar el conjunto de reformas que resumen la laboral, la pensional, la de salud y alguna otra cosa que yo creo que también pertenece a este esquema de protección. Una de las propuestas que hacíamos ahí es que las licencias, y también aquí me concentro en la parte del cuidado que corresponde a los hijos, pero es algo, deberían operar como un seguro. A mí me gustan mucho los mercados, funcionan muy bien para muchas cosas. Como un seguro en el que todos paguemos la prima, porque todos como sociedad nos beneficiamos de que haya cuidado y niños y niñas, porque si no, de verdad, nos van a reemplazar los gatos. Entonces, esa prima, si la pagamos todos, no recae exclusivamente como un costo que se tiene que asumir al contratar a una mujer y en particular a una mujer en edad fértil. Y luego había maneras pues de disfrutar de esa licencia de tal manera que fuera una socialización, estamos mutualizando de alguna manera la idea de la externalidad de que la especie perdure, que es importante. En segundo lugar, la licencia de paternidad. Esta licencia hoy en día no es obligatoria y lo que nos dicen los datos es que mientras no sea obligatoria, el sesgo cultural es muy fuerte, entonces no la tomamos. Acá con la prima podríamos estar equiparando los costos pecuniarios, pero no los costos de oportunidad de tener a una persona que deja de estar presente en el espacio laboral. Yo creo que la obligatoriedad es fundamental. ¿Esto corrige problemas? No, pero nos ayuda a aliviar sesgos en el mercado laboral que, como ya todos hemos dicho, es piedra angular de lo que ocurra en el mercado pensional, a menos que cambiemos dramáticamente el diseño del mundo pensional. Y la tercera cosa es que midamos lo que no medimos. Ustedes están acostumbrados a oír de brechas de género en el que a las mujeres nos va, comillas, comillas, peor. ¿Ustedes sabían que el 80% de los suicidios en el mundo son masculinos? ¿Que la tasa de supervivencia en el Titanic de las mujeres fue del 75%? En el caso de los hombres fue del 19%, que solo mujeres y niños nos montamos en los botes. Hay sesgos en contra del mundo masculino. Hay un mundo privado que no medimos. Si no lo medimos, ¿cómo es que queremos valorarlo? Si sistemáticamente hablamos de la brecha del mundo laboral, de la brecha del mundo político, pero nunca hablamos de la brecha del mundo doméstico, a mí me parece razonable que nos parezca que el mundo doméstico no vale. Y si no vale,
no tenemos cómo equiparar muchísimos de los servicios que hoy en día no estamos remunerando y nos genera equilibrios también en el mundo laboral y pensional. Muchas gracias. Miriam Luz, 2 medidas con efectividad, pensando en efectividad, que contribuyan a cerrar esas brechas. Bueno, yo creo que ya es la ventaja de no me he quedado de última, ya no me quedan muchas, pero hay una que no se ha planteado. ¿Cuál es? Y es el de impedir y denunciar la corrupción para que los recursos lleguen a donde deben llegar. Creo que el tema de la corrupción en todos los niveles es bastante grave. Y si esa corrupción en el manejo de estos recursos, especialmente lo que tiene que ver con lo que debe llegar a estos lugares para beneficiar a los, digamos, a los seres humanos que no tienen una protección, si esos dineros se invierten donde se deben invertir, creo que eso sería importantísimo. Tendríamos que entrar a hacer muchas campañas anticorrupción para que los recursos lleguen realmente donde deben llegar. Y uniéndome a todo lo que ustedes han planteado, porque creo que no podemos dejar de lado el costo que tiene el cuidado y que no se valore y que no se tenga en cuenta. Pues yo creo que ahí, solamente con ese punto que lográramos definir del día de hoy, estamos avanzando una cantidad, porque es donde más situaciones tenemos. Y si en algún minuto se está trabajando con cifras de lo que significa el cuidado, no solamente de la niñez, sino también de las personas adultas que tenemos en casa y que en muchas oportunidades tenemos que cuidar, pues si a eso se le pone un valor, creo que con ese valor que se cubriera con impuestos que se nos cobran a los colombianos, con ese dinero podríamos mejorar el tema de pensiones. Muchas gracias. No sé si haya la segunda idea que tenía todavía derecho a ella, Juanita. ¿La recordó o seguimos? Sigamos. Hace poco la Corte Constitucional tomó una decisión muy importante, en particular en materia de estas brechas de género, y fue la decisión que tiene que ver con el número de semanas exigidas para las mujeres en el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual con solidaridad, después en otra decisión. Esa decisión que reduce la exigencia en el número de semanas cotizadas empieza a aplicarse a partir del 2025. El Gobierno Nacional decidió incluir en su proyecto de ley de reforma pensional los elementos para cumplir anticipadamente, si se llega a aprobar ese proyecto, con la decisión de la Corte Constitucional. Yo tengo 2 preguntas para ustedes en este sentido. No sé quién quiera comenzar a responderlas. La primera es, ¿qué opinan ustedes de esa decisión? Y hablando de estos efectos endógenos que mencionaba Ana Fernanda, estos efectos de segundo orden, tal vez efectos indeseados que pueden tener estas decisiones, ¿se equivocó el gobierno al introducir esa modificación que exige la Corte Constitucional? Por favor, procuradora. Gracias. El proyecto del gobierno incluye la compensación por hijo y esa me parece mucho mejor porque reconoce pues la economía el tema de los cuidadores. Me parece mucho mejor que disminuir las semanas con la primera fallo y el segundo, la 094, que también incluye a los fondos privados. ¿Eso qué significa? Menos ahorros, menos sostenibilidad financiera. Yo creo que las mujeres no queremos que nos disminuyan, bueno, yo no, ya yo estoy hace años con derecho a pensión, que disminuyan las semanas de cotización. Yo creo que ellas quieren empleos, en trabajo que sea remunerado. Y en el análisis que hace Natalia, las mujeres pues viven más. La brecha, como lo ha dicho la OCDE, entre las mujeres y hombres de 5 años en Colombia, mientras otros países han subido la edad. España está en 67, hombre y mujer, Francia 64, hombre y mujer. Entonces,
quedan con menos cotizaciones, con una edad corta, y si no hay trabajo tampoco lo van a lograr y no se va tampoco a conseguir que esas compensaciones por el trabajo de cuidadores se den. Entonces me parece mejor la de la reforma, y a las dos fallos creo que le faltó los estudios actuariales. Claro, y una perspectiva de género en esos estudios actuariales, tal vez complementaría yo. Por favor, Ana Fernanda. Quizá quisiera complementar un poco esa misma óptica de que realmente nosotros necesitamos más ahorro, vamos a vivir más tiempo. Claro. Y entre más tiempo vivamos, pues más complicadas las situaciones, entre otras cosas, porque hay costos de salud, por cierto, que hay que cubrir. Pero además, a mí me preocupa un poco el tema de las señales que mandan las decisiones de política. De nuevo, esta idea de que para protegernos tienen que subsidiarnos, en lugar de ayudarnos a que tengamos las oportunidades que tenemos que tener. Yo no creo que estamos hablando de una población desvalida, no se están pidiendo subsidios, se está pidiendo que reconozcamos que tenemos un tema de oportunidades en ese mundo laboral por unas realidades culturales que además tenemos que cambiar, y ahí viene mi segundo problema de educación, y es que aquí de nuevo valido el sesgo. En el momento en que bajo las semanas digo, tú te tienes que hacer cargo del cuidado, no estamos validando la corresponsabilidad y lo estoy perpetuando y le estoy dando una validez económica. Esas serían mis preocupaciones. Me parece legítimo que se abre la discusión, pero de nuevo me parece que no es quizás el tipo de medidas que a mí me parecerían adecuadas, sin tener evidencia además sobre alguna posible endogeneidad en que haga que sea preferible que sea la mujer la que salga del mercado en el momento en tener que escoger en el caso de una pareja heterosexual. Profesora Villaveses. Yo agregaría, coincido con lo que ya han mencionado, y agregaría que de pronto como una deuda histórica sobre ciertas mujeres quizás tenga, digamos, un sentido, pero no puede ser una política constante precisamente por lo que ustedes han mencionado. Entonces, es decir, como aquellas mujeres en una transición que efectivamente no lo han logrado, es decir, las que están a punto de pensionarse, uno quizás pueda entender que sí es un camino, pero desde ese punto de vista, y al dejarlo permanente, pues genera todos estos ruidos que se acaban de mencionar. Entonces yo agregaría a eso. Yo creo que la compensación es un camino, pero sigue poniendo a las mujeres en la compensación por el cuidado, y acá no hemos hablado de esto, pues no es el panel, pero lo voy a mencionar, y es que los sesgos de entrada tienen que ver con las decisiones de vida de las mujeres, y ya hay un sesgo de entrada. O sea, las carreras que estudian la mayoría de las mujeres son carreras que tienen que ver con el cuidado, y son carreras que además una vez trabajan pagan menos. Entonces hay un sesgo que tenemos que empezar a abordar desde ahí, que es nuestra vida laboral. Queremos trabajar, pero la sociedad nos ha dicho, dedíquense a cierto tipo de actividades en las que ustedes son mejores. No sean ingenieras, no sean economistas. Les cuento que somos apenas 30% de mujeres economistas. No sé, tenemos alguna dificultad, no, tenemos exactamente las mismas condiciones que ustedes los hombres. Entonces hay unos sesgos muy fuertes de entrada, y son los más complicados, y los de salida, ¿no? Y los de la familia, el cuidado. Entonces esos sesgos de entrada dificultan el tipo de trabajo. La historia laboral entre la flexibilidad, la entrada y la salida dificulta pues los ahorros. Luego pues entonces el acceso, y entonces resolvámoslo, el acceso a las pensiones, entonces resolvámoslo con subsidios, que no es lo que queremos. Entonces yo creo que se debe resolver una deuda eventualmente con ciertas mujeres. Cuando no se hablaba de estos temas en Colombia, en este momento se está hablando de estos temas en Colombia, y voy a hacer un último comentario. Dijeron que no sea el panel de viejas, pero a veces cuando hablamos de temas de cuidado, también es incómodo que lo hablen los hombres, ¿no? O sea, entonces no es el tema, pero también entiendo que hay una posición muy fuerte de querer abrir esto, y pues nos ha tocado a nosotras las mujeres y a Jorge pues moderarnos, pero desde el punto de vista
de que es un tema que se tiene que hablar, que no se hablaba hace 30 años, entonces que se está haciendo una compensación o pagando esa deuda histórica, pero que se tiene que poner el freno porque no va a ser sostenible y no es lo que se quiere. Se quiere trabajar, se quiere una economía con crecimiento económico, con capacidad de ahorro y no con tanto subsidio, sino más desde digamos, el empoderamiento de cada una de nosotras. Gracias. Gracias. Terminamos con la intervención de Miriam Luz en términos de lo que usted considera que fue esta decisión de la Corte Constitucional. ¿Conveniente o no hizo bien el gobierno en meterla en la reforma? Acá lamentablemente no estoy de acuerdo con mis colegas de panel, porque yo sí creo que cuando se habla de la necesidad de reducir la edad para trabajadoras, especialmente miremos cuál es el grupo poblacional al cual se referían, al cual analizaron y esto. Estamos hablando de madres cuidadoras, de mujeres cuidadoras, especialmente profesoras, de la parte, digamos, de profesorado, pero más alrededor de las mujeres que trabajan en los hogares infantiles, en esos lugares donde han destinado su vida y justo las semanas no les alcanzan para pensionarse. Cambia de gobierno, cambia esto, salen del trabajo y no logran pensionarse. Entonces esa, digamos, es una de las situaciones por lo cual creo y estoy de acuerdo con la sentencia. No sé para qué la colocaba el gobierno, para adelantarla cuando sabía, o sea, la colocó creo que como en la segunda etapa. Así es. Porque pues digamos que era como un ganchito que puso algo como para poder jalonar un mejor acompañamiento, pero no tenía por qué colocarla, ya es una sentencia. Entonces, creo que por eso no debería estar en la reforma. Muchísimas gracias a todas ustedes. No sé si quieran decir una última cosa, no tenemos ya tiempo, además se nos acabó, pero no quisiera terminar sin preguntarles si había algo que se les hubiera quedado por fuera. Si no, entonces les agradezco muchísimo, les agradezco. Miriam Luz. Sí. Hola. Sí. No puedo pasar esta oportunidad sin decir que el gobierno del cambio excluye. Y lo hablo desde una trabajadora que lleva 45 años en el movimiento sindical y nunca había sido tan excluida por nadie que como he sido excluida por la ministra del Trabajo. Gracias y discúlpenme por dejar el tema. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a nuestras panelistas, fue un verdadero privilegio y honor escucharlas.